Concebido por el Espíritu Santo, a través de la Virgen María, se hizo carpintero, realizó grandes milagros, nos brindó su amor, hasta ser clavado en un madero, pero al tercer día, resucitó. Con gran poder y gloria, el Rey vive y pronto volverá. Bendiciones, amados hermanos, damos gloria a Dios por este tiempo que el Señor nos permite para poder hablar a todos los que nos están viendo y escuchando en relación a lo que era la vida de Jesús y sobre todo cuál fue la relación del ministerio de Jesús en relación a las mujeres. ¿Cuál fue el papel de las mujeres en el ministerio de Jesús? ¿Qué importancia le dio Jesús a la mujer? ¿La valoró? En este tiempo se ha estado hablando de esto y qué necesario es saber cómo Jesús trató, qué opinión tenía sobre la mujer. Dios te bendiga. Mi nombre es Pastora Loida Tejeras, pastora por la gracia del Señor aquí en San Pedro de Macorís, República Dominicana, y estamos colaborando en toda esta Semana Santa aquí con nuestros hermanos amados Malcolm, Janet y el Ministerio Jucún, y es una bendición poder llegar a ustedes. Ahora bien, hice una pequeña introducción de lo que nos correspondía hablar. En este tiempo se ha estado criticando mucho a la iglesia y su papel, el papel de la mujer en la iglesia en sentido general, y sobre todo se ha estado hablando en relación a que muchas veces la iglesia se convierte en la promotora del machismo, se convierte en la promotora de maltratar, perjudicar a la mujer, ponerla por debajo. Y muchas veces se habla de que la Biblia y sobre todo Jesús como la persona que trajo un nuevo pacto, como que Jesús se encargó de pisar a la mujer y como que reforzó esos conceptos errados que se tenían. Y hoy vamos a hablar de que eso es incorrecto, que eso no es cierto. Y vamos a ver por la palabra cómo Jesús vino en su ministerio a levantar a la mujer, a levantar el ministerio de ella, a hacer entender que la mujer tenía un papel protagónico, que Dios nos hizo paralelos y que el Señor se encargó de manifestarnos a nosotras como coherederas. Porque el apóstol Pablo decía en el libro de Gálatas, ya no hay ni varón ni hembra, judío, griego, esclavo, escita. No, ya el Señor cuando llegó en la cruz del Calvario rompió esa división y se encargó de llevarnos a una posición en la cual el Padre nos veía como lo que somos, un ser espiritual con capacidades, con dones, con talentos. Y Jesús viene a levantar la vida de la mujer. Ahora bien, ¿cómo podemos mostrarlo? ¿Cómo podemos nosotros asegurar eso? Lo primero que quiero que usted entienda, amados hermanos que nos ven y nos escuchan, que cuando Jesús llegó a una cultura, y esa cultura, Jesús no era dominicano de donde somos nosotros ahora. La cultura donde Jesús estaba era una cultura hebrea, judaica, y eso tiene sus diferentes razones, pero no voy a entrar en esa parte histórica. Pero había una cultura, y usted sabe que la cultura judía, que habían conceptos que están en la palabra, pero habían conceptos que lo que mucha gente llamaría como las tradiciones de la gente, ¿no? De cada pueblo. Usted sabe, por ejemplo, aquí, República Dominicana, donde estamos, tenemos patrones sociales, culturales que están escritos, pero hay algunos patrones, hay algunas tradiciones folclóricas de cada país que no aparecen tal vez en los libros y que son parte de la cultura. Bueno, pues Jesús llega a una cultura y en esa cultura estaba lo escrito en la Torá, en los libros de Moisés y también en las escrituras, lo que se llamaban las escrituras, que componían los profetas y las leyes y todo esto, la Torá. Ahora bien, Jesús llega a una cultura totalmente contraria a la mujer. Le voy a mostrar en qué sentido la cultura de Jesús era contraria a la mujer. ¿A qué cultura llega Jesús?
Cuando Jesús llega, Jesús encuentra a la mujer en una condición por debajo de lo que él, como hijo de Dios, sabía que su padre había determinado que fuera la mujer. Lo primero es, vamos a ver primero, cuando Dios hace a la mujer, no la hace por debajo, sino que la hace, dice la palabra de Dios, que Dios dice, Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, sino que le haré ayuda idónea. Está hablando de que Jesús entendía que la mujer era la ayuda, la compañera, el complemento, y la llama idónea, o sea, le está diciendo, ella es una mujer adecuada, preparada, ideal, con el propósito por el cual Dios la hizo. Lo primero que quiero es irnos al origen de la mujer. Dios hace a la mujer con un concepto de altura, con un concepto de que ella puede ayudar a Adán en la tarea de continuar en la tierra lo que el Padre había determinado. Usted y yo sabemos que el hombre y la mujer pecaron y ese pecado trajo consecuencia de que todo se dañara. Pero ¿por qué quiero ir al origen? Porque aun cuando hay cosas que queremos arreglar, lo primero que tenemos que hacer es volver a entender el propósito de Dios y el origen de las cosas. Por eso, en este día es importante entender que cuando Jesús llega a la tierra, Él viene a resolver todo, a devolver todo al plan de Dios. Y en el plan que Dios había hecho estaba el concepto de que el Señor quería que la mujer volviera al plan que Él tenía determinado para ella. ¿Qué queremos decir con esto? Todas las cosas que Jesús viene a arreglar era devolverla al plan original, y entre ellas estaba este concepto de la mujer. Así que Jesús, que conoce por qué fue hecha la mujer, para qué fue hecha, cuál fue la idea, cuál era el valor que Dios le había dado a la mujer desde el origen, no desde los problemas, sino desde el origen. Y en ese concepto del origen de la mujer, entonces Jesús, igual que al hombre, igual que todo lo que había en la tierra que se había dañado por el pecado, Jesús viene a reconciliar la opinión del padre de la mujer, el propósito de la mujer. Jesús viene a ponerlo en su justa dimensión, a decir, no es como los hombres digan que es la mujer, es lo que mi padre habló desde el principio. Yo doy gloria a Dios por eso, y eso entusiasma y da gozo. Entonces, ¿qué encuentra Jesús? Jesús encuentra un ambiente muy difícil. Lo primero es que en ese tiempo el papel de la mujer estaba relegado a un concepto secundario, incluso en algunas ocasiones terciario, en tercer lugar. ¿A qué me refiero? Usted conoce el famoso verso, sin contar las mujeres y los niños. Esto quería decir, bueno, usted lo recuerda en la multiplicación de los panes y los peces. Estaba diciendo que estas mujeres no eran contadas, y eso aparece en las escrituras, ¿verdad? No eran contadas. ¿Qué había también en contra? O sea, las mujeres y los niños eran lo mismo, o sea, los muchachos para afuera, los hombres estaban ahí. Sin embargo, Jesús permitió que ellas estuvieran. ¿Por qué? ¿Por qué aclaro esto? Porque no era permitido a los hombres y a las mujeres estudiar. Lo primero que quiero aclarar es esto, déjenme decir. Jesús llega como Salvador para nosotros ahora, pero para ellos, para el pueblo judío, Jesús llega como con otro tipo de doctrina. Jesús llega con era una escuela, por eso lo llamaban maestro. Cada maestro era una especie de formador de un nuevo tipo de pensamiento. Y cuando Jesús llega encuentra muchos maestros. Jesús no era el único maestro. De hecho, Juan el Bautista era un maestro, y como maestro él estaba llevando otro tipo de doctrina. Los fariseos tenían una escuela, entonces era la escuela de los fariseos. Y Jesús tenía una escuela, digamos, paralela, porque un maestro era quien tenía una línea de pensamiento y tenía seguidores, tenía alumnos que llevaban a sus alumnos a seguirlo a él. O sea, el que creía como él, el que él convencía, le seguía. Cuando llegamos donde Jesús, encontramos que en la escuela de Jesús, aparte de que él era el Salvador, de que él sanaba, de que daba comida, incluyó a las mujeres en su escuela.
Eso usted no tiene idea hoy de lo que significó en ese tiempo. Jesús rompió un paradigma. Miren, podían haber muchas escuelas. Recuerden que había una escuela que hablaba de que había que salirse de la esclavitud de los romanos, los fariseos, los saduceos. Habían diferentes líneas de pensamiento, incluyendo Juan el Bautista, que era un maestro y era profeta. Pero la escuela que permitía mujeres era la de Jesús. En ese tiempo las mujeres no podían estudiar las escrituras, la Torá, el Pentateuco, las leyes y los profetas. No podían. Tal vez alguna podía estudiarlo, pero no podía sentarse. Miren, amados, hoy todavía hay muchos lugares. Aquí en el país, una vez mi esposo y yo fuimos a un seminario de la Biblia y hablaban, por ejemplo, historia de la Biblia. No era un tema súper ultra secreto. Historia de la Biblia, cosas así, de antropología bíblica. A mí me encantan esos temas y vamos los dos. Era en Santo Domingo, y vamos los dos a esa iglesia donde se está dando. Y de repente nos detienen. No, señora, usted, hermana, con mucho amor, usted no puede entrar. ¿Por qué? No, porque solo a los hombres les está permitido estudiar la palabra, a las mujeres no. Y yo le dije, mire, venimos de San Pedro, ¿qué se supone que yo haga? Y me dicen, ahí hay una cafetería, vaya, deleítese. Ahí hay bancos, vaya y coja brisa. En otra palabra, mujeres, no se afanen, ustedes no tienen como cabeza. Fue que yo quería como discutir, pero yo dije, no, la mansedumbre y la paciencia es mejor, ¿verdad? Dice la palabra. Entonces yo le dije a Alberto, yo no me voy a quedar sola aquí. Entonces tuvimos que irnos los dos porque no podía, habíamos dispuesto ese día ir a tomar ese seminario. Si aquí, en pleno siglo XXI, ¿verdad? Eso sucede, ¿qué no sería? Todavía ya hay... Esas culturas no permiten. Jesús llega expuesto a ser, imagínense, usted no tiene idea, yo no tengo idea de lo que eso significaba. Que hombres y mujeres estudiaran juntos era imposible. Por otro lado, otra de las cosas que Jesucristo rompió, y que vemos en esto, era que eran secundarias, pero eran terciarias desde la perspectiva de que la mujer no tenía derechos. Incluso los niños tenían más derechos. Por ejemplo, un niño hebreo, judío, sí puede estudiar la Torá, sí puede estudiar las escrituras, ¿verdad? Pero una mujer no puede estudiarla. O sea, los niños tenían más derecho a estudiar las Sagradas Escrituras o las escrituras de los judíos, pero una mujer no. Eso nos da a entender qué idea tenían de las mujeres. Otra cosa, un hombre y una mujer no podían sentarse en un lugar público a conversar, y mucho menos un maestro. Y Jesús se sentó con la samaritana. Los maestros tenían la costumbre de mostrarse como pulcros, de mostrarse como sin pecado frente a la gente. Y se dice, la tradición dice que los verdaderos maestros, cuando ellos veían que venía una mujer, cruzaban a la otra acera para que nadie tuviera la suposición de que él la miró con agrado, y para evitar ni siquiera mirarla, cruzaban, y muchos eran tan exagerados que hasta escupían en desprecio, como ahí viene una mujer. Otra de las cosas tradicionales en el tiempo de Jesús es que la oración todavía de muchos es: alabado sea el Señor, o gracias Señor, porque no me hiciste gentil, porque no me hiciste mujer y porque no me hiciste ignorante. Usted entiende esa oración todos los días. Ellos dan gracias porque no son gentiles, no son como nosotros, no son mujeres y no son ignorantes. En otros lugares hay tradiciones de poner en ciertas tiendas: no gentiles, no mujeres, no perros. Eso da a entender el valor que se tenía para la mujer. Cuando Jesús llega a este territorio, otra de las cosas también que se tenía era que las mujeres no tenían voz ni voto. Por ejemplo, las mujeres no eran testigos de nada. Si la mujer vio un accidente, no lo vio nadie. ¿Usted quién para atestiguar eso? Vamos a ver adelante cómo Cristo restauró esto. La mujer no tenía importancia en el juez. O sea, ¿quién vio un asesinato? Una mujer. No. Para que una mujer pudiera asegurar la palabra, su palabra no valía. Para que la palabra de una mujer
tuviera valor, tenían que ser una cantidad mayor que los hombres, y eso usted lo puede encontrar también, que está incluso estipulado. No tenían derecho al divorcio, no tenían derecho a divorciarse. El hombre sí podía tomarle y decir no quiero nada con ella. Por eso Jesús habla sobre el divorcio, cuidándola a ella, diciendo mire, usted, a menos que usted no la encuentre en el pleno acto de adulterio, usted no la puede divorciarse de ella. En otra palabra, no la puede menospreciar. Porque a veces tomamos las escrituras y no nos vamos al contexto histórico en que se preguntó, en que se estaba hablando y lo que estaba sucediendo alrededor. Entonces, otra de las cosas de lo que tenemos aquí, que en este ambiente, es que Jesús, las mujeres se podían agredir se podían apedrear cuando había cometido algún pecado con un hombre, pero a ellos no. Entonces, mirando este ambiente cultural, religioso en que Jesús llega, voy a ir ya a la parte donde voy a ir poniendo la parte, digamos, de ir aterrizando este tema. ¿Qué hace Jesús cuando llega y se encuentra con este ambiente? Número 1, encontramos a un Jesús que le da un nuevo toque a la mujer. Voy a ver yo quiero que usted vea lo que Jesús hace. Lo primero es a un Jesús que se detiene a atender la vida de la mujer. Anote ahí, número 1, Jesús le importó a la mujer deteniéndose a sanarla. Encontramos en el libro de Marcos, capítulo 1, verso 29, que ya Jesús había iniciado su ministerio y se encuentra con que la suegra de Pedro estaba enferma y Jesús se detiene y la sana. Tal vez usted diga, sanó la suegra de Pedro, es como un chiste, pero usted no sabe lo que era sanar a una suegra, porque si hoy se hace chiste de una suegra, ¿qué no será? ¿Qué valor tenía la suegra de Pedro para que Jesús la sanara? ¿Cómo Jesús le podría decir a los demás rabinos, qué entendieron los fariseos cuando Jesús se detuvo? En otra palabra, tú te detuviste a sanar a un perro realengo. Tú le das comida. Es como ahora que usted sea una persona muy importante y que usted se detenga y le dé agua a un perrito realengo de la calle y está diciendo, oye, pero se nota que ese Jesús no es el Mesías, porque mira lo que hace, sanando a una mujer, a una suegra, a una señora mayor. Lo que quiere decir, si las jóvenes valían poco, las mayores servían solamente para cuidar y atender a los otros niños. ¿Se da cuenta usted de esto? Los otros dos casos que están también en el libro de Marcos, capítulo 5, verso 21. Fíjese, hay dos casos que si usted no lo entiende en su debida dimensión histórica, si usted no lo entiende en la dimensión cultural, pasa por alto esos milagros. ¿Cuáles? Jesús, hay dos milagros que el escritor tuvo que sacarlo a la luz, pero dígame, ¿qué valor tenían estos dos milagros para la cultura hebrea? Y nosotros como dominicanos, hispanos, no nos damos cuenta de lo que significaban esos milagros. No vea solo el milagro, vea el milagro en el ambiente en que se estaban dando. Jesús tenía una multitud y Jairo va y le dice, mi hija, que era una niña. Cuando los padres hebreos, judíos, cuando tenían niñas, era como un castigo de Dios. Dios te castigó porque te dio una niña enferma. ¿Qué le importa a Jairo? Sin embargo, Jairo de alguna manera entendió el valor que Jesús le daba al sexo femenino, que fue a buscarlo. No era normal, no era común, fue un atrevimiento de Jairo ir a buscar a Jesús para sanar a una niña. Por Dios. Pero qué casualidad. Otra mujer detiene a Jesús. Y en este caso, no fue cualquier caso. Este caso primero es una niña de 12 años. ¿Qué importancia? Si fuera un niño de 12 años, sería un niño donde ya la cultura le daba otro valor. Un niño de 12 años tenía un valor muy grande. A los 12 años el niño lo preparaban como judío. Y a los 12 años una niña no tenía ningún tipo de valor. Y este hombre llama a Jesús por una niña de 12 años. Inmediatamente la mente de los demás dirían, wow, si fuera el niño de 12 años, donde ya entra, ¿verdad? Incluso se hacen las fiestas para esos niños. Pero la niña no.
Y Jesús se va para la casa a sanar a una niña que no tenía valor para la cultura. Y por otro lado, encuentra a una mujer que para colmo también tenía 12 años con un flujo de sangre. ¿Qué era un flujo de sangre? Esa mujer se consideraba impura, no debió andar en la calle, no debió salir. Otra cosa que me impacta, ella tocó el borde del manto porque no podía tocar al hombre de Dios, no se permitía, y Jesús la salva. Dios mío, este no es el tema, pero la salva, la fe, porque ella entendió que en él había salvación. Pero aquí hay un punto: un maestro no podía tocar un cadáver. Cuando llegaron, hubieron casos en el cual Jesús, y en este caso, tocó a una persona. O sea, no debió. Pudo haber perdido su magisterio, su ministerio lo pudo haber perdido. Sin embargo, Jesús lo hizo, arriesgó el manto de maestro. Otro caso por donde la Sirio-Fenicia. En el caso de la Sirio-Fenicia, se arriesgó a hablar con una mujer. Tengo que avanzar por el tiempo, pero en estos tres casos, la sanidad de cada mujer no fueron simples sanidades. Fueron sanidades que rompieron la cultura y el patrón. Número 2, la participación de la mujer en el ministerio de Jesús. Esto me impacta por una razón. En Lucas capítulo 8, ahí está hablando de las mujeres que seguían a Jesús. Y yo quiero que ustedes vean que la tenía. Número 1, estas mujeres siguieron a Jesús. Lo vemos en el libro de Marcos capítulo 15, verso 40 en adelante. Siguieron a Jesús, estuvieron al pie. Esas mujeres eran las testigos, las principales seguidoras. Los discípulos se fueron, ellas se quedaron. ¿Qué implicaba esto? Estas mujeres se movieron de su aldea, de su ciudad, a donde iba Jesús. Vemos ahí un grupo de mujeres que servían con sus bienes, y dice la palabra, y les seguían. No, déjeme explicar. Si hoy día viene un hombre de Dios y anda con 4 mujeres atrás, ¿qué usted diría que está pasando con ese ministerio? ¿Qué no sería en ese tiempo que Jesús se hacía acompañar en su ministerio tan poderoso de todas esas mujeres? Usted no se imagina toda la murmuración. Es más, hoy todavía hay especiales y documentales que se habla de que María Magdalena incluso hasta tuvo un hijo con Jesús, porque era imposible entender que María Magdalena anduviera con Jesús sin que estuviera pasando nada. Pero eso le quitaba mérito como un maestro. Los maestros no podían hacerse acompañar. Pero imagínense, se va para un pueblo, para otro. Siguieron con él aún hasta la crucifixión. Eso quería decir que las mujeres no podían salir de viaje ya sola. Entienda, no podían coger un autobús y decir, no vamos para una ruta, no vamos para una campaña con Jesús. No, tenían que andar con el padre, con el marido o con un hermano mayor. Ellas andaban con Jesús. ¿Qué maestro era ese que se daba el lujo de andar con este grupo de mujeres? Y ellas lo hacían. Pero un punto que me impacta es en su ministerio que Jesús le dijo a María Magdalena, ve y diles, ¿a quién? A los hombres que yo resucité. Le dio el valor de que un testigo, la boca de una mujer, fue la suficiente para Jesús, para que ella fuera la testigo principal de la resurrección. Ve y dile a ellos que yo estoy aquí. ¿Qué le está diciendo eso de María Magdalena? Que María Magdalena, él la consideró apta. La ley decía, una mujer no es testigo de algo. Jesús dijo, una mujer puede ser la testigo de mi resurrección, y con que ella lo diga, basta. Los discípulos no lo creyeron, pero Pedro salió corriendo y dijo, como que Jesús da para, en lugar de revelárselo a nosotros, ir donde ella. Y así sucedió. La valoró su ministerio, valoró a María Magdalena cuando fue y Simón el leproso le dice, pero ¿y quién es ella para venir? No la mandó a sacar. Esa mujer no debió estar en esa reunión. Legalmente lo hizo mal. Pero Jesús la valoró la dignidad de la mujer cuando se sentó al lado de la samaritana y que todo el mundo decía, ¿qué hace con una mujer como ella? Jesús dijo, a mí no me importa, yo la valoro, la haré la primer testigo. Los hombres dijeron, creímos por tu palabra, la hizo creíble. Cuando Jesús se sienta con esta mujer, le está diciendo, a mí no me importa lo que digan, tú vales, tú eres importante.
tú eres alguien tan valioso que yo me arriesgo a sentarme a hablar contigo y hacer que tú seas la principal testigo de Jesús. En Samaria fue una mujer. Gloria a Dios por esto. Yo pienso, y en el caso de la mujer que fue encontrada en el acto de adulterio, en ese caso, Jesús dijo, no, delante de mí no la van a apedrear. ¿Quiénes? Ustedes. ¿Y quiénes estaban? Eran hombres. Y Jesús dijo, ninguno le puede poner la mano, cuando la cultura decía que se podía. Incluso escrituras, porque el hombre tampoco fue llevado. Jesús valoró a la mujer. La puso en una posición tan alta que en las palabras que tuvo en su crucifixión, Él la llevó a un punto y le dijo, madre, elogió a su madre y elogió a esta mujer tan valiosa. Yo quiero decirte finalmente que el Jesús que valoró a la mujer en su tiempo es el Jesús que te valora a ti, mujer, en este tiempo. Jesús te quiere llevar a la condición original que el Padre ha hablado sobre ti. Ese Jesús que valoró a María Magdalena, que valoró a Marta, que le dijo, ven, siéntate, mi hija, siéntate, porque Marta andaba afanada. Ese Jesús es el Jesús que también te quiere tener cerca. Ese Jesús que la valoró a la del flujo de sangre, que la sanó, no la consideró un estorbo. ¿Para qué sanar a una mujer? No, Él dijo, vales, eres tan importante que te sano. Eres tan importante que te cuido. Eres tan importante que quiero que te sientes conmigo. María, Él le dijo, la mejor parte al lado mío. ¡Wow! ¡Qué gozo! Que Jesús no te mide por lo que produces. Jesús te mide por la intimidad que tú tengas con Él. Con esta palabra cierro. Jesús midió a María y a Marta contrario. Marta tenía la cultura de la época. La mujer tiene que estar afanada, limpiando y cocinando. María entendió a Jesús y dijo, este no me quiere afanada, me quiere a su lado. Eso mismo Él te dice, no te afanes, aprende a vivir cerca de Él o escuchando su corazón y recibirás la mejor parte. Dios te bendiga. Si quieres más información o conversación o oración sobre algo que estés viviendo como mujer o como hombre, no importa. Aquí está Jesús. Puedes escribirnos, buscarlo en nuestras redes sociales, Pastora Loida Tejera, y te invito a que recibas a ese Jesús que ha dicho que la mujer es importante y la mujer es valiosa. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Al tercer día, resucitó. Con gran poder y gloria, el Rey vive y pronto volverá. Bendiciones. El pastor Bienvenido Mercedes, Iglesia de Dios de la Profecía Central, San Pedro de Macorís. Para mí es más que un honor, un inmenso placer el poder participar en esta programación especial con motivo de la Semana Mayor, El Rey vive. Qué bueno es que podamos encontrarnos en esta ocasión con la intención de poder introducirnos profundamente en todo lo que tiene que ver con la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aquel personaje que cambió la historia en dos partes. No solo cambió la historia en antes y después de Él con su nacimiento, sino que cuando muere y entonces resucita al tercer día, deja toda una estela de suficientes controversias para que los hombres que se creían pensantes, aquellos sabios, aquellos eruditos, pudieran realmente quedar consternados ante algo que estaba rompiendo la lógica humana, algo que rompía todo lo que hasta el momento el hombre conocía como ordinario. Estaba aconteciendo algo extraordinario en la vida de este personaje llamado Jesús de Nazaret, Jesús el Galileo. Alabado sea el nombre de Dios. Quiero invitarles a que tomemos una escritura en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23. Leamos desde el verso 26, en presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo.
Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Alabado sea el nombre de nuestro todopoderoso Dios. Es un tiempo no de pensar en acercarnos más a Dios porque se trata de la Cuaresma, se trata de la Semana Santa. No, acerquémonos a Dios porque verdaderamente lo que ocurrió allí en la cruz del Calvario para poder alcanzar al hombre con su amor es algo que jamás tú volverás a verlo. No hay forma de que esto pueda ser repetido. Así como Dios no repite nunca un milagro, tampoco Dios volverá a repetir el milagro más trascendental de toda la historia de la humanidad, en donde Jesús se entregó por toda la raza humana para perdonar, para expiar los pecados de las generaciones pasadas, las generaciones presentes y las generaciones futuras. Aquí hemos acabado de leer cuando Jesús clama a gran voz y entrega el Espíritu. Todos conocemos que si Jesús no entrega el Espíritu, la muerte no puede tocarlo, porque Él es la vida. Al ser la vida, todo lo que es tocado por la vida, aunque esté muerto, vuelve a vivir. Si la muerte tocaba a Jesús antes de que Él entregara el Espíritu, la muerte jamás volvería a existir. Entonces el hombre en este cuerpo de pecado, en este cuerpo con tantas limitaciones, el hombre en este cuerpo al cual llamaría entonces de maldición, estaría condenado a vivir eternamente en un cuerpo en el cual el hombre no tiene toda la satisfacción. Por eso incurre en tantas cosas, por eso yerra tanto, por eso procura mantener una condición de éxtasis, una condición de deleite, de diversión, porque el hombre sabe que este cuerpo está desgastado y que este cuerpo necesita la participación del Espíritu Santo para poder tener una vida plena, tal como fue la intención de Dios cuando colocó al hombre aquí en la tierra. El Señor venció a la muerte. Jesús venció a la muerte. Venció la muerte y también venció la sepultura. Después de su resurrección, Jesús se le presentó a mucha gente. Y a cada una de esas personas, Jesús se les apareció, dándoles a conocer cuánto Él podía hacer con el poder extraordinario que Dios le había entregado. El Señor venció la muerte y la sepultura. Después de su resurrección, anduvo en la tierra durante 40 días y se manifestó en varias oportunidades. Muchas de las cosas que sus discípulos no habían entendido antes de su muerte, ahora Él se las esclarecía. En este día lo acompañaron por última vez. Prestemos atención al Señor. Aleluya. Todo aquello que Jesús le había dado a entender a ese equipo de hombres y mujeres, el cual le seguía. Hablamos no solo de los discípulos, de los apóstoles, también hablamos de un equipo de hombres y mujeres que participaban activamente en todo lo que era el ministerio de Jesús. Ahí tenemos a Lázaro con sus hermanas Marta y María. Podemos ver a otros que le servían desde lejos, desde afuera, como era el caso del mismo Nicodemo. Personas que entraron en contacto con Él y su vida fue transformada. Su vida fue cambiada solo con una oportunidad en la cual fueron expuestos a la persona de Cristo. Aleluya. Fue ese gran escritor y evangelista Tyndale que dijo que no hay aquel individuo que entre en contacto con la persona de Cristo que no reciba transformación en su vida, que no sea cambiado, porque estamos hablando del personaje más extraordinario que haya pisado jamás la faz de la tierra y que no podrá ser desplazado su legado, de que no podrá ser, oh gloria al Señor, obviado aquel sacrificio tan grande realizado en la cruz del Calvario para expiar nuestros pecados. Semana Santa es un tiempo en el cual nosotros los occidentales entendemos que debemos resguardarnos, que debemos quedarnos en nuestras casas,
que debemos descansar, que debemos bajar la actividad laboral. Pero no es para entregarnos a un desenfreno. No es para aprovechar y visitar los lugares más concurridos, en donde la gente esté fiestando, la gente esté bailando, ingiriendo bebidas alcohólicas. Este es un tiempo también para acercarte no solo a Dios, sino también a tu familia. Es un tiempo para tú entender el sacrificio hecho por ti en la cruz del Calvario. La palabra de Dios dice en el libro de Romanos que de modo que como todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto el hombre pecó, el hombre quedó destituido de la gloria de Dios. Pero en Romanos capítulo 5 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces quiere decir que este es un tiempo también para tú meditar en ese sacrificio tan grande que fue realizado por tus pecados, por mis pecados en la cruz del Calvario, con la intención de que nosotros seamos totalmente libres de ese castigo, libres de esa deuda de pecado que heredamos, porque dice el Salmo 51, que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Nosotros sabemos que nacemos con esta estirpe, nacemos con esta raíz de pecado por la caída del primer hombre, que fue Adán. Pero dice la palabra que Dios introduce a un segundo Adán, y ese segundo Adán es Jesucristo, el cual viene como forma humana, nace incluso de María, nace no por concepción humana, fue concebido divinamente, de manera milagrosa. Dice que no fue engendrado por voluntad humana, sino que fue engendrado por el Espíritu Santo. Nace de María, pero nace como nacemos nosotros, nace como un niño común y corriente. De hecho, dice Rafi Colón en una de sus canciones que a ninguno de sus hermanitos mostró su poder cuando él estaba desarrollándose, cuando él estaba creciendo como individuo. Y la palabra de Dios dice que él crecía en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y con los hombres. Pero este Jesús nunca mostró su poder, sino hasta el día de las bodas de Caná de Galilea, en donde se acabó el vino y su madre, como era conocida de la pareja que se casaba, y era una vergüenza para los judíos que se acabara el vino durante la celebración de las bodas, ella le dijo a Jesús: ayúdales, haz algo. Entonces Jesús le dijo: mujer, ¿qué tienes conmigo? Porque todavía no ha llegado mi hora. Pero la palabra de Dios dice que él mandó a llenar unos barriles con agua y luego le dijo a los sirvientes: tomen de este y llévenle al maestresala. Y cuando el maestresala llegó allí y probó aquella agua que tomaron del barril, dice que era el mejor vino que él había probado en esa noche. Significa que una vez más Jesús mostró su poder cuando fue requerido. No había sido requerido que mostrara su poder. Ese maravilloso Jesús, ese extraordinario hombre que se entregó por ti y por mí en la cruz del Calvario, es el que en este tiempo, en este periodo de asueto, en este tiempo en el que tú estás posiblemente libre de las labores por las cuales te pagan, en que tú estás de vacaciones, no es solo para que pienses en lo humano, no es solo para que pienses en lo material, piensa en tu alma. Piensa en tu espíritu, piensa en lo que Dios hizo para que tú no vayas a perderte eternamente. Es tiempo de reconsiderar para qué Dios te trajo a esta tierra. Es tiempo de reconsiderar cuál es el plan, cuál es el propósito por el cual tú existes. Y quiero que sepas algo: no existes solo por existir. No viniste solo porque fue el plan de tus padres o posiblemente ni siquiera te planificaron. No, hay una razón por la cual existes. Hay una razón por la cual estás escuchando este mensaje, esta reflexión en este momento, y esa razón es que Dios te ama y quiere manifestarte hasta dónde puede llegar su amor por ti, no solo cubriéndote, no solo guardándote, no solo proveyéndote cuando le clamas, cuando le necesitas, sino también salvando tu alma del castigo eterno. Es tiempo de que le permitas a Dios entrar a tu vida. Cristo murió y resucitó para que tú y yo podamos ser libres, para que tú y yo podamos encontrar la vida eterna que solo viene del Padre. Jesús te ama y nosotros, porque pensamos en ti, estamos haciendo esto. Recibe todo lo que Dios quiere entregarte, solo tienes que abrir la puerta de tu corazón. El Señor te ama y quiere salvar tu vida.
Tiempo de Semana Santa, tiempo para pensar en tu alma, para pensar en tu espíritu. A Dios la gloria, a Dios la honra, a Dios el imperio por los siglos de los siglos, que nos permite llegar hasta ustedes a través de esta programación especial, El Rey Vive. Qué bueno es poder compartir con ustedes las maravillas concentradas en la palabra de Dios. Por supuesto, luego de nosotros haber reconocido y haber recibido la maravillosa dispensación del amor de Cristo que ha llegado a través de su palabra. Gracias a Dios que nos permite compartir esto con ustedes a través de esta programación especial llamada El Rey Vive. Con ustedes ha estado el pastor Bienvenido Mercedes y ha sido un inmenso placer el poder entregarles este tiempo de reflexión. Paz y gracia de Dios en cada uno de ustedes. Al tercer día resucitó. Con gran poder y gloria, el Rey vive y pronto volverá. Bendiciones. Soy la pastora Ruth Aponte del Centro de Alabanza, Bendición y Gloria. Y es un honor participar de este glorioso programa El Rey Vive. Sí, porque Él vive. Y damos gloria al Padre porque celebramos esta fiesta. Y yo puedo decir que es una fiesta porque conmemoramos lo más hermoso que sucedió en esta tierra. Lo más lindo que pudo suceder cuando el cielo fue abierto y el Hijo de Dios vino a esta tierra a ofrecerse por cada uno de nosotros. Y estudiando la Sagrada Palabra, yo me encuentro con un pasaje que para mí es muy emocionante, tan emocionante, y se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 24, del 13 en adelante, y lleva como tema este capítulo el camino a Emaús. Habían dos de los discípulos y leo algunos versos. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados porque no le conocieron. Y les dijo: ¿qué pláticas son esas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y voy a dejar la lectura hasta acá para seguir hablando de este impresionante párrafo en la Sagrada Escritura. Estos dos hombres, uno de ellos se llamaba Cleofas, y me llama la atención el significado del nombre, que es como padre grande, padre protector. Yo digo que quizás él fue que interactuó con Jesús por lo que él portaba, por la posición que él tenía. Y cuando él le pregunta a Jesús: pero eres el único forastero que en Jerusalén no sabe lo que ha acontecido, o sea, que fue el acontecimiento más grande en el momento del mundo y en la historia el mayor de la historia. Entonces él les preguntó: ¿y qué? Y ellos empezaron a decirle cómo ese personaje había sido entregado y le habían dado muerte, y que ellos entendían que si era un acontecimiento tan grande, imagínense, él tenía que saberlo. Entonces él les comenzó diciendo: ¿por qué sois tardos y duros de corazón? Ustedes no recuerdan lo que dicen las Sagradas Escrituras. Oiga, y dice que desde Moisés comenzó a narrarle la Sagrada Palabra. ¿Por qué desde Moisés? Porque en tiempos atrás se conmemoró la primera fiesta llamada Pesach, cuando unos días antes de salir el pueblo de la esclavitud egipcia, fue
fue conmemorado este tiempo. ¿Por qué? Por orden divina. El Eterno le dijo a Moisés que cada familia tuviera un cordero y lo inmolara, lo sacrificara, que en cada dintel, en cada poste de las casas untaran como señal para cuando la muerte pasara y para matar a los primogénitos de los egipcios, entonces los hijos de Israel no fueran tocados por la muerte. Esa fiesta se celebró, esa cena se celebró, era de noche. Desde que empezó a caer el sol, todos debían estar recluidos en sus casas, celebrando la cena y en atención, preparados para cuando se diera la orden de liberación salir. Asimismo, en horas de la tarde, antes de caer la noche, Jesús expiró. Pero me imagino, qué noche sombría. Esa noche, después que el Redentor murió, lo llevaron y lo sepultaron. Pero qué glorioso que a los 3 días se resucitó. Y esta es la conversación que nosotros vemos acá con estos hombres, estos dos que fueron 2 de los discípulos del Señor. Entonces, uno de ellos le dijo Jesús: pero nos ha asombrado algo, que unas mujeres fueron al sepulcro. Y cuando fueron al sepulcro, un varón les dijo, tuvieron visión de ángeles y recibieron la noticia de que él había resucitado. Entonces, ahí él les recuerda la sagrada palabra, que era necesario que él padeciese estas cosas. Y dice que cuando llegaron al lugar, a Emaús, Emaús significa aguas templadas, agua tibia. Yo veo detrás de todo eso que ellos quizás estaban buscando un lugar a donde botar un poco el estrés de todo lo que había acontecido. Ellos querían llegar a ese lugar como para estar tranquilos, como para tener un spa, allí un lugar donde botar tensiones. Bendito sea el Señor. Y dice que cuando ya llegaban, él les dio a entender como que iba más adelante, pero ellos le dijeron: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Dice que entró pues a quedarse con ellos, pero algo hermoso es que estando sentados, dice la sagrada palabra que él partió el pan y les dio, y dice que ahí, cuando él partió el pan y les dio, sus ojos fueron abiertos, pero él se desapareció de su vista. Aunque en lo adelante podemos ver que después, estando ellos juntos también, él se les apareció de nuevo, y ahí pudieron ellos entender. Dice: pero es que ardían nuestros corazones cuando él nos hablaba. Asimismo, hay mucha gente en este tiempo, Jesús les está hablando, Jesús se les está revelando, pero ellos no entienden todavía, no saben que es Jesús el que les está hablando. Y yo quiero decirte en este momento que Jesús, y a toda la República Dominicana y hasta donde llega esta transmisión, esta voz, este video, quiero decirte que Jesús se está apareciendo, Jesús te está revelando a través de los siervos y siervas, a través de todos aquellos que hablan de Jesús, a través de todos aquellos que están estableciendo el nombre de Dios, a través de todos los gloriosos ministerios que tienen a Jesús como su tema para hablar, porque Jesús es el reino de Dios. Por eso él dijo: el reino de Dios ha llegado a estar entre vosotros. Entonces, en este momento quiero decirte que el reino de Dios ha sido revelado y está esperando tu decisión, está esperando por ti para que le recibas, para que le aceptes como tu único y suficiente Salvador. Jesús, aquel quien murió por ti en la cruz, no quedó en la tumba está vacía. Por eso decimos: el Rey vive, el Rey vive. ¡Qué gloriosa esperanza! Porque ahí está fundamentada nuestra fe, en la gloriosa resurrección
de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Así es que te invito a meditar. ¿Sabes una cosa? Que en este tiempo la gente busca esparcimiento. Quieren irse a las playas, quieren irse a los ríos, quieren irse a las fincas, a diferentes lugares vacacionales, a disfrutar de un tiempo. Y quiero decirte que es mejor tener un tiempo de recogimiento, un tiempo de meditación, en el cual meditemos en las grandezas del Señor, que meditemos en lo que hizo el Señor. Oye, que envió a su único Hijo. ¿Sabe lo que dice la palabra? Mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que Dios lo hizo el responsable de tu pecado y de mi pecado. Y Él, con gozo, dice la palabra, con el gozo puesto delante de Él, pasó por todo este sufrimiento. Bendito sea su nombre. Por eso le alabamos en este día, le glorificamos y decimos que el Rey que padeció, el siervo sufriente que murió en la cruz, que sufrió por ti y por mí, hoy ese Rey vive. El Rey vive. Por eso cantamos, por eso nos gozamos, por eso lo disfrutamos, por eso lo adoramos, por eso le rendimos culto y estamos esperando su pronta venida, porque el Rey que vive, Él también viene pronto. Yo quiero invitarte para que te unas conmigo en una oración. Quiero hacer una oración. Ahora, tengo una pequeña guía aquí y quiero que tú te conectes conmigo para que oremos. Quiero orar por tu salvación, pero también quiero levantar un clamor por nuestra nación, República Dominicana. República Dominicana necesita una intervención divina. Hay leyes que se han llevado al Congreso, ¿verdad? Que los legisladores tienen en su haber el legislar a favor de esas leyes. Nosotros, como hijos de Dios, como conocemos la sagrada palabra, como conocemos, bendito sea el Señor, lo que el Señor dijo en su palabra, conocemos lo que el Padre quiere, entonces nosotros defendemos la vida. Somos pro vida. No estamos de acuerdo con la muerte. Nos levantamos en contra del aborto, nos levantamos en contra de la agenda ideológica y le pedimos al Señor, y yo quiero que ores conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento levantamos una oración más, porque sé que el pueblo ha estado orando, el pueblo ha estado clamando por una intervención tuya, Señor, en nuestra tierra. Nosotros te pedimos en primer lugar por nuestro presidente, te pedimos que lo ilumines, que lo guíes. Tú puedes hablarle porque Él está en eminencia. Nosotros oramos ahora por los que están en eminencia, tanto nuestro presidente como los legisladores. Te pedimos que el temor de Dios caiga en los legisladores y que ellos no legislen a favor de la muerte, sino a favor de la vida. Que no legislen a favor de agenda contraria al modelo de tu palabra, a tu perfecta voluntad, Señor. Tu voluntad es que haya vida y tu voluntad es que la gente vaya de acuerdo a lo que tú prescribiste en tu sagrada palabra. En el nombre poderoso de Jesús, ponemos a República Dominicana en tus manos. Oramos por cada dominicano, que haya una conciencia clara de lo que dice tu sagrada palabra, Señor, y que este pueblo se levante, Dios mío, con un deseo inmenso, Padre, de respeto a tu palabra, porque hay algunos que se han pronunciado con irrespeto hacia tu palabra porque creen que es una religión, pero no es una religión, es tu palabra que dice y expresa tu divina y perfecta voluntad. Así es que en este momento, Señor, nosotros clamamos porque se dicten leyes, se aprueben leyes a favor de la vida. Cancelamos
el aborto, no lo aprobamos. No aprobamos ninguna agenda contraria al propósito divino. Y te pedimos una vez más que bendigas a República Dominicana. Bendice conmigo a nuestra nación. Bendecimos a la República Dominicana y damos gloria al Rey que vive. Bendiciones. Concebido por el Espíritu Santo, a través de la Virgen María, se hizo carpintero, realizó grandes milagros, nos brindó su amor, hasta ser clavado en un madero, pero al tercer día resucitó. Con gran poder y gloria, el Rey vive y pronto volverá.